vamos a estar viendo, mis amados, este pasaje de San Juan 3. Fíjense que este pasaje de San Juan 3 es un capítulo que algunos dicen que es el capítulo más predicado de la cristiandad, porque aquí está San Juan 3:16, que todos lo conocemos. Así es que es maravilloso todo lo que encontramos en este capítulo. Espero en el Señor poder llegar hasta un punto hoy y ahí vamos a estar estudiando este precioso capítulo que habla a todas nuestras vidas. Así es que dice la palabra de Dios así. Voy a leer para ustedes esta primer parte. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Paso al otro ahí. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, mis hermanos, permítame un momentito. Vamos a ver algunos versículos en esta noche. Y el verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era este Nicodemo? O también la pregunta, porque ahora vamos a ver algo, vamos a escuchar algo, ¿de qué familia era este Nicodemo? ¿Qué tan principal era? Porque parece, un hombre de lo más importante entre todos los judíos de la época.
no era cualquier hombre. Fíjese que el nombre Nicodemo, solo el nombre dice victoria del pueblo o vencedor del pueblo. ¿Y sabía usted que este nombre viene de la palabra griega Nisa, que es la diosa de la victoria? Y también resulta que de esa palabra Nisa es de donde sacan la famosa marca Nike. Es interesante. Y la figura de esa marca Nike, mis hermanos, es la figura de la diosa de la victoria. Interesante estas cosas, ¿verdad? Pues este hombre se llamaba Victoria del Pueblo o Vencedor del Pueblo. Este Nicodemo, escúcheme muy bien esto, era un hombre muy rico de la época. Este fue el que trajo para la sepultura de Jesús casi 100 libras de perfume. Mire este pasaje. En Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ve, está hablando de la misma referencia esta de Juan 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Para traer esas 100 libras, mis hermanos, la persona necesitaba ser, para nosotros sería un millonario. Un millonario que tenga mucho dinero en el banco, que tenga mucho dinero guardado, porque aquellas casi 100 libras costaba una suma exorbitante, o sea, muy pocas palabras en Israel podían comprar esas 100 libras de perfume. Este hombre era fariseo que formaba parte de una hermandad. Entre ellos se llamaban los compañeros. Y sumaba en el tiempo de Jesús no más de 6,000 hombres. Era un hombre de muchísimo carácter que se había comprometido delante de varios testigos a cumplir la ley tradicional, o sea, los 5 primeros libros o el Pentateuco, que también se le llama. Y estos son los que conocemos nosotros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Los fariseos, óigame, destacaban el cumplimiento individual de todos los aspectos de la ley. Hasta llegaron a establecer 613 mandamientos de la Torá, que también se le llama así al Pentateuco o a los 5 primeros libros. Fíjese, ellos sacaron 613 mandamientos para cumplirlos. Y después de esto, venía lo que era el análisis de cada uno de ellos. Y su trabajo era que se eliminara la posibilidad de quebrarlos por error o por ignorancia. Uno de los ejemplos más citados es las 39 especies de actos prohibidos en el día de reposo. Algo así era, escuchen, no hacer ningún trabajo en día sábado. Esto era solamente uno. Por ejemplo, atar un nudo en sábado era un trabajo, pero había que definir también qué era un nudo. El nudo de conductor de camellos era hacer ese nudo, era pecado. Y el de los marineros, y tan pecado era si se ataban o si se desataban. Qué tristeza, mis hermanos, qué dificultad llevar una ley con ese rigor. Y oiga, y los nudos que se podían atar o desatar con una sola mano, sí estaban permitidos. Eso estamos hablando solo de los nudos. Nada tiene que ver Dios en esto, pero eran las leyes que los hombres habían hecho y se sentían demasiado santos, porque según ellos los cumplían. ¿Y quién iba a cumplir aquello? Era una rigurosidad de obras para cumplir, pero en la parte moral estaban muy lejos.
Y la vida de fe, muy lejos. Era gente que cumplía leyes. Eran los llamados también legalistas. Gente que aplicaban cada, si se puede decir así, cada rincón de la ley a cumplirla. Y el que no la cumplía, pues para ellos estaba condenado. Nicodemo era fariseo y era un principal entre ellos, una persona de mucho renombre en la sociedad judía. Entonces, con esto podemos pensar qué esfuerzo hizo este hombre para llegar a Jesús. Porque Jesús era un itinerante. Claro, había llegado al templo y había abierto la ley y se le escuchaba. Había hecho milagros, todo esto, pero no estaba al nivel social de lo que tenía Nicodemo. Y este hombre Nicodemo, vea lo que sucede con él. Dice la escritura, este vino a Jesús de noche. Nicodemo, ese hombre tan aristócrata, ¿verdad? Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre le reconoce de una vez y le dice Rabí, lo llama como maestro, ¿verdad? Y para que este fariseo Nicodemo lo llamara así, pues tuvo que haber existido algo en la vida de este hombre. Se cree que este Nicodemo fue parte de la familia de un funcionario político que en el año 63 antes de Cristo, el líder judío Aristóbulo envió a un cierto embajador Nicodemo al emperador romano Pompeyo. Mucho más tarde, en los últimos terribles días de Jerusalén, de la caída de Jerusalén, cerca del año 70, el que negoció la rendición de la guarnición judía fue un cierto Gorión, hijo de Nicodemo. Vea qué familia. Puede ser que estos dos personajes históricos sean de la misma familia de nuestro Nicodemo que tenemos aquí en el estudio de Juan 3. Y que la suya fuera una de las familias más distinguidas de Jerusalén. Si es así, es verdaderamente sorprendente que este hombre tan influyente viniera a hablar de su alma con Jesús. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, ¿de qué familia se cree que sea de esta familia? Porque era solo una familia con el nombre de Nicodemo. Y que este hombre llegara a buscar a Jesús, tuvo que haber quebrado en su corazón, en su mente, en su decisión, en su voluntad, muchísimas cosas para llegar a Jesús. Por lo tanto, solo el hecho de venir de noche en sí es un enorme paso de este hombre de alcurnia, aristócrata, que se humillara a buscar para su vida algún consejo o alguna enseñanza nueva. Claro, aquello era quebrar todos los niveles con la sociedad, con sus compañeros, con el grupo del Sanedrín, que él era el principal entre ellos. ¿Ya? Se puede analizar esta visita nocturna desde varios enfoques. Y quiero que me escuche esto, porque casi siempre hemos hablado muy mal de Nicodemo por venir de noche, pero probablemente, bueno, hay dos enfoques que los que estudian, los eruditos en la escritura, hacen un análisis de esta visita de noche. Y entonces, la primera, probablemente por precaución, prefiere pasar desapercibido. Bueno, sí, que no me vean, ¿verdad? O por vergüenza que lo vean hablando con el nuevo maestro que llegó. Pero debemos ver que fue un verdadero milagro de Dios que Nicodemo venciera todos sus prejuicios,
comentarios de sus compañeros del pueblo y todos sus principios religiosos y éticos. Entonces, esto realmente ya es un toque de Dios en este hombre, ¿verdad? Bueno, llegó de noche, llegó escondiéndose. Sí, es cierto. ¿Quién era Nicodemo? Ahora, existe la otra posibilidad. Y escúcheme esto. Los rabinos decían que la mejor hora para estudiar la ley era de noche, cuando no se presentaban las distracciones. Podemos recordar que durante el día Jesús siempre estaba rodeado de muchísima gente y eran los primeros días y había hecho ya varios milagros. Probablemente que Nicodemo viniera de noche porque quería hablar a solas y sin interrupciones. Probablemente. Es interesante cómo este hombre en medio de oscuridad busca la luz de Dios. Ya esto, mis hermanos, para todos nosotros, ya esto es un mensaje de la condición humana en la forma como el pecado tiene al hombre. Sumido en sus inmundicias, en sus carnalidades, en sus pecados. Esto es una profunda oscuridad. Y Juan escribe de que Nicodemo llega de noche. Y claramente nos muestra, con todo el diálogo que se va a desarrollar, nos muestra la oscuridad, la falta de luz que hay, no solo en este hombre, sino en la humanidad. Y de aquí, mis hermanos, el mensaje que está implícito en toda esta historia es que la oscuridad está llegando a la luz. Y la luz de Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, va a alumbrar al hombre. Bueno, es la ceguera del ser humano sin Cristo. En estos días, uno de estos días que iba caminando y caminando veo a una mujer con su bastón de ciega, sus anteojos oscuros y andaba, creo que era como un micrófono o algo conectado ahí al teléfono. Y era un lugar de mucho tránsito, de mucho peligrosísimo. Entonces me di a la tarea de ayudar a la señora esta. Y entonces a parar ahí un poquito los carros y entonces ya le ayudé. Y sí, venga, venga, ay, gracias, muchas gracias. Y pasemos aquí, cuidado acá, cuidado allá, sigamos. Bueno, ya la encaminé un poco. Mis hermanos, la humanidad sin Cristo está en la profunda ceguera, en la profunda oscuridad. No sabe dónde dar un paso. Aunque tiene un bastón, aunque tiene un palo que le va diciendo por dónde, y aún así no puede. Esta es la ceguera del pecado. Y esta ceguera, esta oscuridad, es la que Juan está presentando aquí y mostrando de que aquel Nicodemo, teniéndolo todo, llegó de noche. Es muy triste, mis hermanos, porque hoy en día la juventud, las familias, la sociedad, los negocios, la situación en general del mundo está en una verdadera oscuridad, en la que solamente Cristo Jesús puede dar la luz para que el ser humano salga adelante. No hay forma de caminar con claridad en este mundo sin la presencia del Señor. No lo hay. No lo hay. Siempre será tropiezo tras tropiezo hasta que llegue la luz de Cristo. Es muy triste que muchas veces el mismo creyente en Cristo Jesús que tiene la luz de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, desea, quiere y desvía su camino y entra a un camino de oscuridad. Y mi hermano empieza a tropezar y a pegar de un lado a otro.
quiera Dios que si ha habido oscuridad en algún momento, mi hermano, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesús, vuelva a la luz, vuelva al camino recto, donde está la luz de Cristo. Y mire, te va a ir bien, te va a ir bien. Dice, dice Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo, siendo un maestro importante y principal en el Sanedrín, en el grupo de los fariseos, reconoce con todo el respeto al maestro Jesús. Qué persona esta, ¿verdad? Nicodemo, que reconozca a Jesús como un maestro y le llama maestro, o sea, enséñame. Esto es lo que le está diciendo, ¿verdad? Probablemente recordaban que desde los 12 años Jesús había llegado a hablar con los maestros de la ley en el templo. ¿Se recuerdan? Cuando José y María creyeron que lo habían perdido y se devuelven y lo encuentran hablando con los maestros. Bueno, probablemente él recordara a aquel Jesús siendo niño de 12 años. Además, lo habían visto conducirse dentro de los servicios religiosos del templo. Nicodemo expresa diciendo, sabemos. O sea, ya lo habían analizado. ¿Quiénes son esos sabemos? Pues el mismo grupo de los fariseos ya habían analizado a Jesús y tienen que reconocer que es un maestro. Y luego le dice, que has venido de Dios. Has venido de Dios como maestro. Le vuelve a repetir maestro. La palabra rabí es reconociendo la autoridad como maestro. Y después se lo vuelve a repetir otra vez. Es interesante porque nunca antes se había escuchado esta expresión de que un hombre se supiera que había venido de Dios. Y esto lo dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es interesante, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en este Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los fariseos y el mismo Nicodemo reconocen el poder de Dios en Jesús. Reconocen que Jesús es enviado de Dios. Oiga, pero ¿qué fue lo que sucedió con ellos que después, bueno, ellos no querían aceptar de que se llamara Jesús el Hijo de Dios, ¿ya? Pero desde el inicio ellos le reconocen de que había venido de Dios. Nosotros podemos aprender que en Jesús tendremos el milagro esperado porque Dios está con él. ¿Cuál es el milagro que tú esperas? Mire los milagros. Apenas estaba iniciando su obra ministerial Jesús. Tenía pocos días, apenas estaba iniciando. Esto es el primer año de ministerio del Señor Jesús que se está dando esto. Es unas semanas después de venir de haber estado en el desierto, en aquel ayuno largo, ¿verdad? O sea, era el puro inicio. Y el Señor Jesús había demostrado sus milagros, los milagros, mis hermanos, de las bodas de Caná, del matrimonio aquel en Caná de Galilea, ¿verdad? Entonces, ellos habían visto los milagros del Señor Jesús y muchos otros que había hecho, y ellos dicen, este viene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién es el que hace los milagros? Pues el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Si Nicodemo en su ceguera reconoce quién hace los milagros, hoy en día podemos perfectamente clamar a Dios
y rogarle a Dios y suplicarle al Señor, Señor, haz un milagro en mí. Haz esto que estoy necesitando. Por favor, Dios, pon tus manos. Jesús es el dador de los milagros. Espere lo que le has pedido. Tenga fe en lo que está escrito por Dios en su palabra. Recuerde que la fe es creer lo que dice la palabra de Dios. Sigamos viendo el verso 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué mensaje más de confrontación, de quebrar toda la religión que este hombre traía, de presentarle desde este inicio la necesidad de un cambio de vida. En todo el capítulo de Juan 3 y en la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, 3 veces le presenta el Señor Jesús la necesidad de un cambio de vida y que solo Jesús es el Salvador. Y ahí lo vamos a estar viendo más adelante. Parece que Jesús no le da importancia al asunto de que este hombre, venga a hablarle de noche. ¿Se dan cuenta? Vino de noche. El Señor Jesús no se inmuta, no cambia, no lo reprende. Al contrario, inmediatamente lo recibe. Y no le dice, pero ¿por qué vienes de noche y no vienes de día? No, no le reprende nada de eso. ¿Será que el Señor Jesús vio la gran necesidad en él? ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, vemos una gran necesidad en alguna persona y no ponemos el mensaje? Póngale el mensaje, haga la oración, invítelo a la iglesia y deja que este hombre resuelva sus propios prejuicios. Que vino de noche, que es un religioso, que es un principal, que es un millonario, que es un hombre importante. Esos son los problemas que Nicodemo tiene. Yo, dice Jesús, le voy a presentar la necesidad que él tiene de una vez. Nicodemo llegó a Jesús con su propia imagen religiosa, principal e importante en la sociedad y con algunos elogios creyó que podía doblegar al maestro. Sí, porque llegó a hablarle, ¿verdad?, de los milagros y de todo lo que él es. Y esto tampoco va a doblegar el mensaje que el Señor Jesús tiene. Jesús no le da importancia al tema de los milagros tampoco, que fueron milagros reales que venían de Dios. Sí es cierto, milagros realizados. Eso no es lo más importante. Aunque usted y yo clamamos por un milagro, pero no es. Esto es parte de todas esas bendiciones que el Señor siempre da. Porque el Señor te ha dado el mayor milagro de que después de esta vida estarás en la presencia del Señor, porque le has aceptado como Señor y Salvador. Luego tienes el milagro de la vida, tienes el milagro de la salud, lo que Dios te está dando, el milagro de ser parte del cuerpo de Cristo. Verdaderamente es milagro tras milagro. El techo, la comida, la ropa. Bendito sea el Señor por esto, ¿verdad? Nicodemo era el ejemplo más claro de la necesidad humana, de su propia oscuridad por su pecado, las tinieblas que envuelven al que vive lejos de Dios. Como le acabo de decir, así como llegó de noche, mis hermanos, así está la humanidad hoy en día. Es muy triste, yo no sé si lo saben, pero lo estaba leyendo ahora y a mí se me había olvidado que en este mes de junio es el mes dedicado a toda esta libertad LGTB. Mi amado hermano, quiero que sepa que la iglesia cree que la familia está constituida por papá, mamá y sus hijos. Y papá es hombre
y mamá es mujer. Y el niño nació varón y la niña nació mujer. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque Dios así lo decidió. Creemos esto. No estamos a favor de la tremenda oscuridad, amado hermano, de todas estas desviaciones sexuales, homosexuales, lésbicas, abusos de niños, cosas horrorosas que hoy se dicen. Y sabe que este mes de junio es dedicado en Costa Rica a todas estas cosas. Así es que tenga mucho cuidado. Por favor, mamá, papá, revisen los cuadernos cuando vienen de la escuela, porque van a estar hablando, parece que en las escuelas acerca del tema. Bueno, les anuncio esto porque es parte de esa oscuridad que el mundo tiene. Jesús le presenta lo primordial, lo primero, lo más importante, el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Ese es el milagro del cual quiero hablar. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical que es como un nuevo nacimiento. Es que le pase en el alma algo que solo se puede describir como nacer totalmente de nuevo, otra vez. Y ese proceso no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la gracia y el poder de Dios. Cuando llegamos a Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y mis hermanos, esto es como nacer otra vez. Dice que el que no naciere de nuevo, qué tremendo, es un nuevo nacimiento. Esta frase de nacer de nuevo recorre todo el Nuevo Testamento. Pedro habla del nuevo renacer por la gran misericordia de Dios y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, volver a nacer, para una esperanza viva, claro, porque nuestra esperanza está viva, no está muerta. Mis hermanos, yo en el nombre del Señor Jesús, según lo que dice la Escritura, me muero, voy con el Señor. La salvación ya yo la tengo, usted ya la tiene. La salvación no se obtiene cuando me muero, sino desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús. Entonces eres una nueva criatura, eres hijo de Dios, eres de la familia de Dios. No te desvalorices, no le permitas a Satanás que hable mal de ti y abandone todo pensamiento que te desvaloriza. Y piense, soy hijo de Dios. Y esto no es un pensamiento de positivismo, no. No, es una verdad bíblica. Y todo esto fue por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 23, estamos en 1 de Pedro, capítulo 1. Siendo renacidos, ¿ve? Vueltos a nacer. No de simiente corruptible, sí, porque aquí ya papá y mamá no tuvieron que ver nada, sino que fue la decisión que yo tomé de aceptar a Jesús, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Porque cuando usted aceptó a Jesús por el mensaje de la Biblia, por la palabra de Dios que vive y permanece. Oiga esto, para siempre, para siempre. ¿Sabía usted que en el cielo va a estar esa misma Biblia que usted tiene? Porque permanece para siempre. La palabra de Dios que usted tiene en las manos, que tiene en el escritorio, que tiene ahí en la cama, en la veladora, en la biblioteca, en el escritorio, en la bolsa, en el teléfono, en la computadora, donde usted la tenga, esa palabra de Dios, la Biblia, permanece para siempre. Léala, léala, porque lo que ahí dice es eterno. Es eterno. Santiago nos dice que Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad. Vea qué tremendo lo que es el nuevo nacimiento. Él, Jesús, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué maravilloso, mis hermanos. Nosotros somos ese pueblo escogido. Somos los primeros. Somos la principal ofrenda del Rey. Eso somos nosotros. Y somos la familia de Dios. Amado hermano, hermana, mire, usted nació de nuevo. Si ha habido pecado, pida perdón y vuelva al camino de la luz. Si en algún momento ha renqueado y se ha caído y se ha tropezado, pues pida perdón y se endereza otra vez y vuelva al camino y vamos juntos. Pronto el Señor viene. Vea lo que dice ahora en la carta de Tito. Es el apóstol escribiéndole a Tito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué hiciste? Nada. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí está, un nuevo nacimiento. Esa es la regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo. Otro pasaje también del apóstol Pablo. Pablo habla de que como Cristo resucitó de los muertos, así andemos en una nueva vida. Romanos 6:4, el apóstol hablándole, escribiéndole a la iglesia de Roma, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Yo le digo a la gente que marque cuándo fue que usted aceptó a Cristo. Perdón. Y tal vez en su familia o sus amigos o sus allegados, probablemente ellos le marquen a usted de lo que hizo antes. Y bueno, lo hizo. Pero usted puede tener toda la autoridad de decir, sí, es cierto, yo hice eso. Pero fíjese que el día 23 de marzo del año 2020, 2021, 2018 o 1970, 1990, bueno, no sé. Ese día yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. De ahí en adelante soy una nueva vida, una nueva criatura. Sepa lo que así es. Mi hermano, estás en una vida nueva, en Cristo Jesús. El apóstol sigue hablando a los romanos y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está. Nueva persona, nueva criatura, nueva carne, nueva vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. ¿Cuántas? Todas. Todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento, y aquí estoy terminando por hoy. El nuevo nacimiento es una hechura nueva, una nueva persona, un nuevo corazón, nuevas intenciones. Es un nacer otra vez donde el individuo que aceptó a Cristo debe crecer, desarrollarse, madurar, aprender a conducirse en este mundo como un hijo de Dios. No puedes seguir conduciéndote como antes eras. No puedes seguir hablando como antes hablabas. No puedes estar en las mismas costumbres ni haciendo las mismas visitas. O sea, es imposible que como hijo de Dios vuelvas a la cantina o vuelvas a la droga, al pecado, a la inmundicia. No, eres una nueva criatura. Sí, pero tengo mucha lucha. Adelante con Cristo, ruegue, clame a Dios, pero vas a ser una nueva criatura. Este nuevo individuo tiene una nueva familia. Y esa nueva familia es la familia de Dios.
Esta nueva persona necesita como recién nacido la leche espiritual que le dé la fortaleza para enfrentarse a este mundo de aflicciones. Este nuevo individuo debe comer un nuevo alimento que es la palabra de Dios. Tiene nuevos hermanos. Ahora pertenece a otra familia, a la familia de Dios. Este nuevo individuo necesita la comunión de los santos. Necesita la iglesia. En algunos casos debemos estar recordándonos que hemos nacido de nuevo y que ahora soy diferente. No soy el mismo. Bueno, me cuesta mucho el vocabulario, sí. Hay muchas cosas que hay que cambiar en la mente, porque la mente viene saturada de mundo, de pecado, de carne. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la iglesia, el escuchar el mensaje, verdaderamente va limpiando, va llenando, va saturando esa mente que ahora sería la mente nueva, la mente de Cristo. El mayor problema que tenemos todos los que hemos llegado a Cristo siendo mayores son las consecuencias de nuestro pasado de pecado. Algunas de estas consecuencias no se terminarán, sino que hasta la muerte, algunas de ellas. Especialmente aquellos problemas de matrimonio o de extramatrimonio, hijos fuera del orden, relaciones impropias que dejan grandes marcas, abusos y maltratos, donde el diablo nos llevó a destruir o a destruirnos, robos que hemos hecho, dineros mal habidos o dineros mal invertidos también, que en el pasado cometimos grandes errores. Así que debemos estar clamando a Dios para que nos dé la sabiduría y así enfrentar esas consecuencias. En algunos casos, las consecuencias van a desaparecer, pero en algunos otros casos, las consecuencias van a mantenerse, ¿verdad? Pero eres una nueva criatura. Ahora vas a enfrentar las consecuencias, pero con Cristo Jesús. Las vas a enfrentar con la familia de Dios. Para eso estamos orando. Para eso ponemos un tiempo de oración, para clamar al Señor. Recordemos, si soy una nueva criatura, una nueva persona nacida de nuevo, porque Cristo me hizo renacer. Entonces tengo a quien acudir. En medio de cualquier circunstancia de la vida, sea del pasado, sea de las consecuencias o situaciones actuales, debo recordar que yo no estoy solo y soy ahora un hijo de Dios. Soy ahora de la familia de Dios y Cristo está conmigo. ¿Vas a caminar el desierto? ¿Cómo lo vas a caminar? ¿Solo o con Cristo? ¿Vas a caminar la tempestad? Que a todos enfrentamos la tempestad, ¿solo o con Cristo? ¿Vas a enfrentar las malas noticias como solo o con Cristo? La noticia vendrá, la buena y la mala, pero yo voy a enfrentar la noticia con Cristo y Él dará la salida. Así es que, mis amados hermanos, gloria a Dios porque somos una nueva criatura y gloria a Dios porque ahora caminamos con Él. Que el Señor me los bendiga.